Jóvenes estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar resolución de triángulos 3. ¿En qué consiste básicamente? En área de una región triangular. Para poder calcular el área de cualquier triángulo. Me dice, si en un triángulo se conoce la longitud de dos lados, en este caso A y B, y la medida del ángulo que forman dichos lados, es ángulo θ, se puede calcular el área de la región triangular con esta fórmula. ¿Qué digo? A por B sobre 2, por si acaso, sobre 2. ¿Por quién? Por seno del ángulo θ, ¿no? No es alfa, es θ, seno del ángulo. Problemas de clase. Inmediatamente pasamos a problemas de clase. Me piden calcular el área de la región sombreada. ¿En qué figura? En esta figura. Tengo esto. Me entregan estos datos 5, 4 y 30 grados. Me piden calcular el área sombreada, ¿sí? Área sombreada de este sector. Entonces simplemente aplicamos esta fórmula, digo, entonces S es igual, de acuerdo a la fórmula A por B, 4 por 5, sobre 2. ¿Por quién? Por seno de 30 grados. Listo. Entonces, S es igual a ¿quién? 4 por 5 es 20, o si no, digo simplemente, se me van. 2 por 5, 10. Seno de 30 grados. Ustedes, para calcular el seno, en este caso, es un ángulo notable. También hemos hecho, en el segundo bimestre, van a un triángulo rectángulo que tenga como ángulo agudo 30 grados. A 30 grados se le opone 1, la hipotenusa vale 2 y su adyacente en raíz cuadrada de 3. Y su opuesto de raíz de 3 es el ángulo 60 grados. Entonces, ¿qué digo? Seno de 30 grados. Debo saber la definición de seno. Es opuesto sobre hipotenusa. Vale decir 1 sobre 2. Un medio. Por lo tanto, ¿qué digo? Área sombreada es 10 por 1, 10. Entre 2 es 5. 5 unidades cuadradas. Del mismo modo, más o menos aplicamos el mismo criterio. Me piden calcular el área de la figura sombreada. La figura sombreada es este cuadrilátero EDCB. Entonces, ¿qué digo? Para calcular ¿qué digo? Lo que puedo decir es lo siguiente. Área de este triángulo ABC menos el área del triángulo ADB. Entonces, ¿qué digo? Entonces, área del triángulo grande ABC menos ¿qué? Área del triángulo, área del triángulo, ¿qué cosa? AED. Eso va a ser mi área sombreada. Eso es área sombreada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculas el área del triángulo BAC? Con la fórmula. ¿Qué me dice? Profe, valor de los lados, 3 más 2 serían ¿cuántos? Sus lados serían 5. El otro lado también serían 7. 5 por 7 sobre 2. ¿Por quién? Por seno de quién? De alfa. ¿Menos quién? El área del triángulo chiquito. ¿Quién es el área del triángulo chiquito? Tiene lado como ¿quién? A2 y A3. Entonces, ¿qué digo? 3 por 2 sobre 2. ¿Por quién? Por seno el ángulo alfa. Ese sería el área sombreada. Entonces, efectuamos esta operación, serían 35 seno de alfa sobre 2. Serían 6, ¿no? 6 seno de alfa sobre 2. Eso sería mi área sombreada. ¿Está bien? Por ser homogénea, se restan y se colocan en el mismo denominador. ¿Qué tengo? 35 seno de alfa menos 6 seno de alfa serían 29 seno de alfa. ¿Sobre quién? Sobre 2.
Eso sería mi área sombreada. Por lo tanto, ¿qué digo? Área de la región sombreada es igual a ¿cuánto? 29 entre 2 serían 14,5 seno de alfa. Así quedaría expresado porque no tenemos el valor de seno de alfa. Del mismo modo, me piden calcular el valor de x. ¿El valor de x? Ah, profe, ¿pero qué hago para poder calcular el valor de x? Ah, digo, acá tengo un triángulo. Yo le voy a llamar área sombreada S1 para el triángulo que está en el margen izquierdo, S2 para el triángulo que está en el margen derecho. S1, S2 voy a calcular. Y luego voy a calcular para el triángulo grande, S1 más S2. Primero calculamos S1. S1. Calculando S1, ¿qué digo? Profe, S1 es igual a ¿quién? A 1 por X sobre 2 por seno de 30. Entonces, S1 es igual a ¿quién? A 1 por X, simplemente X sobre 2. ¿Por quién? Seno de 30 hemos dicho que vale un medio. Un medio. Está allá. Seno de 30 dijimos que vale un medio. ¿Listo? Entonces, un medio. Efectuando tengo S1 es igual a ¿quién? A X sobre 2 por 2, 4. ¿Sí? Multiplicamos 4. Ese sería S1. Ahora, S2. Vamos a calcular S2. S2, ¿cómo calculamos? Lo mismo pues, aplicando ese mismo criterio. S2 es igual a ¿quién? X que multiplica 2 sobre 2 por seno de 30 también. Acá se me van, ¿sí? S2 igual a ¿quién? S2 igual a ¿quién? A X que multiplica a un medio. Ese simplemente es X medios. Ahora, ¿qué digo? En el triángulo grande, voy a llamar, todo esto lo voy a llamar S solo. S solo, S. ¿Qué voy a llamar? Ah, S es igual a ¿quién? Ah, 1 por 2 sobre 2. ¿Por quién? Por seno de 30 más 30 serían 60 grados. Pero recuerden, S solo es igual a ¿quién? A S1 más S2. S solo es igual a ¿quién? A S1 más S2. Acá se me van. ¿Qué me quedan? Simplemente me quedan seno 60 grados. Acá reemplazamos S1, es X sobre 4. ¿Más quién? X sobre 2. Seno de 60, ¿cuánto es? Seno de 60, dijimos en este triángulo. Seno de 60 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Entonces acá pongo raíz de 3 sobre 2. Acá digo, hallando mínimo con un múltiplo de 4 y 2. O si no, multiplica en forma de aspa. ¿No? 4 por 2 serían 8. 2 por X, 2X. Más 4X. Ese es igual a ¿quién? A raíz de 3 sobre 2. Si quiero puedo estar simplificando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que obtengo acá a un costado? Digo lo siguiente. 2x más 4x serían 6x sobre 4. Ese es igual a ¿cuánto? A raíz de 3. Pasa a multiplicar. O si no lo simplificamos y decimos así. Mitad 2, mitad 3. Este 2 multiplica y el otro 3 pasa a dividir. Por lo tanto, x es igual a ¿quién? 2 que multiplica a raíz de 3 y este 3 pasa a dividir. Ese sería el valor de x. ¿Ya, chicos? Listo. Y en el siguiente ejercicio me piden calcular el valor de x. ¿En términos de quién? De A, B y el ángulo θ. Y entonces yo observo primero. Yo no tengo un triángulo rectángulo, porque solo en un triángulo rectángulo podemos aplicar las razones trigonométricas. Acá no, pero puedo prolongar los lados. Mira, si este lado prolongo, mira, ve, prolongamos este lado. ¿Listo? Si prolongamos este lado hacia el infinito, no sé hasta dónde. Y luego también el otro lado prolongamos. Hacemos de que se intersecte. ¿Ya? Ahí está, más o menos por ahí. Formamos un triángulo rectángulo. Yo puedo haber dicho este acá. A, B, C, D.
Y a esto voy a decir E. En el triángulo rectángulo ABE, ¿sí? Voy a decir una letra cualquiera acá, una letra, que sea Y. Primero calculo Y. ¿Por qué puedo calcular Y primero? Para calcular X, pues, porque acá también es un triángulo rectángulo. Ahora sí tengo dos triángulos rectángulos, ABE y EDC. Entonces, yo lo que puedo decir es lo siguiente, y ustedes también lo dicen así. Si este ángulo es teta, si este ángulo es 60, ¿cuánto vale? 30, ¿no es cierto? ¿Qué has hecho? 90 menos 60, 30. Entonces, ¿qué digo acá? Si este es teta, acá digo 90 menos teta. Y si este 90 menos teta, este ángulo es teta. Entonces, yo fácilmente puedo calcular el valor de Y en función de quién? En función de B, en función de A, en función de teta, para luego calcular el valor de X. Digo, ¿qué cosa? Primero, calculamos el valor de Y. ¿Qué digo? Profe, para este ángulo teta, él es adyacente. ¿Quién es el opuesto? El opuesto es B más Y. ¿Sí? Lo que yo quiero debe ir arriba siempre. Entonces, ¿con qué razón trigonométrica? Con tangente. ¿Qué digo? Tangente de teta es igual a ¿quién? A B más Y. ¿Sobre quién? Sobre A. Y este A pasa a multiplicar así. B más Y queda en un miembro. B más Y es igual a ¿quién? A tangente de teta. Y este B pasa a restar, entonces Y a ¿qué es igual? A tangente de teta menos B. Tangente de teta menos B. Ya tengo el valor de Y. Ahora sí puedo calcular el valor de X, porque para este ángulo teta, Y viene a ser la hipotenusa, porque tengo triángulo rectángulo CDE, recto en D. Adyacente es X y la hipotenusa es Y. Entonces, lo que yo quiero debe ir en el numerador y lo que yo tengo debe ir en el denominador. ¿Sí? ¿Qué razón trigonométrica me dice adyacente sobre hipotenusa? Eso es coseno. Entonces, para calcular el valor de X, ¿qué digo? Ah, coseno de teta es igual a ¿quién? A cateto adyacente que es X sobre Y. Entonces, ¿qué digo? X es igual a ¿quién? A Y que multiplica, ¿qué cosa? Coseno de teta. ¿Listo? Reemplazando, X es igual a ¿quién? ¿Y qué vale? Y vale toda esta expresión. ¿Qué digo? A tangente de teta menos B, que multiplica ¿a quién? A coseno de teta. Acá también es teta. Menos B. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Ese sería el valor de X. Siguiente ejercicio. Decimos así. Me piden calcular el valor de ¿quién? El valor de X en términos de R y teta. El valor de X en términos de R y teta. Ahora, para poder calcular el valor de X en términos... ¿Pero quién es X? X está acá. Este lado es X. ¿Ya, chicos? Me había olvidado de colocar. Lo que puedo decir acá es lo siguiente. Profe, cuando tienes una semicircunferencia y tienes un punto de tangencia, cuando tú trazas desde el centro de la circunferencia a ese punto de tangencia, cae en forma perpendicular. ¿Qué significa esto? Formando un ángulo de 90 grados. Acá también formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, hemos formado un triángulo. El triángulo de acá es DTO. ¿Sí? Y el otro triángulo es DBC. Entonces, primero nos abocamos en el triángulo DTO. Si acá es R, también es R porque es radio. También es R. Y acá voy a decir una letra cualquiera. Como estoy trabajando con Y, voy a decir Y. ¿Ya? Entonces yo puedo calcular el valor de Y en función de ¿quién? De teta y de R. Porque justamente es lo que me piden calcular en función de R y teta. Entonces, ¿con qué razón trigonométrica? Primero, voy a calcular el valor de Y que he puesto ahí. ¿Sí? Recuerden que DTO es un triángulo rectángulo recto en T. Porque la hipotenusa es Y más R. Y el opuesto es R. ¿Sí? Y el adyacente no participa.
Entonces, lo que yo quiero hacer debe ir siempre como numerador. Lo que yo quiero es y más r. ¿Sí? Eso va al numerador. Con eso calculo con cosecante. Cosecante de teta es igual a ¿quién? A y más r sobre ¿quién? Sobre r.